¿Quién fue José de Arigó y cuál fue su importancia en la difusión de la doctrina espírita? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a conocer un poco de la historia de José de Arigó y cómo fue su trabajo mediúnico con el espíritu del Dr. Fritz. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Arigó y el espíritu del Dr. Fritz, escrito por John Fuller, y quien dio lugar a la película Predestinado. José Pedro de Freitas era conocido como José de Arigó o simplesmente Zé Arigó. Nació en la ciudad de Congonhas do Campo, en el departamento de las Minas Gerais, en el día 18 de octubre de 1921 y desencarnó el 11 de enero de 1971 a los 49 años en un accidente automovilístico. Desarrolló sus habilidades mediúnicas en Congonhas durante casi 20 años, dando a conocer nacional e internacionalmente las cirugías atribuidas al espíritu de un médico alemán llamado Dr. Fritz. Desde pequeño, cuando solo tenía 6 años, les dijo a sus padres que podía comunicarse con seres que otros no notaban. Y a la edad de 9 años, estas voces se habían vuelto más frecuentes. Como provenía de una familia muy católica, sus padres pidieron ayuda al sacerdote, quien a veces realizaba sesiones de exorcismo, pero sin ningún éxito. Su padre era un hombre muy materialista y muy mezquino. Tenía la costumbre de caminar por las haciendas con un látigo, y cada vez que alguien intentaba recoger frutas o verduras, los castigaba. Muchos de esos castigos fueron con su propio hijo, ya que Arigó ayudaba a la gente a entrar en las haciendas siempre que podía para conseguir algo de comer. Incluso de adulto, tenía en la espalda las marcas de los azotes que había recibido de su padre. En uno de sus castigos, Arigó tuvo que desgranar todo el maíz que se había cosechado en ese día. En medio de ese proceso, encontró un crucifijo de madera y, asustado, lo arrolló a un agujero en el suelo. A pesar de que provenía de una familia con muchos recursos, solo estudió hasta el tercer grado de la escuela primaria. Y a los 14 años comenzó a trabajar en una mina de carbón y hierro. Trabajó allí durante 6 años y fue allí donde se ganó el apodo de Arigó, que era un término utilizado para las personas tontas o ingenuas. En el año de 1946 se casó con Arlette Andrei y tuvieron 6 hijos. Pero como Arlette no tenía buenas condiciones económicas, su padre no estaba a favor del matrimonio. Pero aún así, Arigó insistió con su padre y continuó con el matrimonio. Mas, indignado por la actitud de Arigó, su padre lo dejó desheredado y prohibió a sus otros 9 hijos de asistir a la boda de su hermano. En un sueño vívido, la voz que lo había atormentado desde niño fue percibida por Arigó como perteneciente a un personaje corpulento y calvo, vestido con ropas antiguas y un delantal blanco, supervisando a un equipo de médicos y enfermeras en un gran quirófano, rodeando a un paciente. Después de que aquel sueño se repitiera varias veces, el personaje se presentó como Adolf Fritz, un médico alemán que había desencarnado durante la Primera Guerra Mundial. Alrededor de 1950, Arigó comenzó a fundar el movimiento sindical minero. En este momento, conoció al senador Carlos Alberto Lúcio Bittencourt, quien había sido diagnosticado con cáncer de pulmón. Los médicos le habían recomendado una cirugía inmediata, preferiblemente en un hospital estadounidense, ya que no tenía muchas posibilidades de éxito en el procedimiento. Impresionado por su carisma, invitó a Arigó a hacer un viaje juntos. Se alojaron juntos en el mismo hotel.
y según el propio relato del senador, cuando estaba en su habitación, se percató de que Arigó entraba hablando un idioma extraño y encendió la luz con una navaja en la mano. Asustado, trató de levantarse, pero sintió que una fuerza lo dominaba y lo hizo acostarse en la cama. A la mañana siguiente, descubrió que su pijama estaba cortado en la espalda y manchado de sangre. El tumor canceroso había sido extirpado y, como confirmó más tarde el propio senador, se había recuperado por completo. Como era muy católico, al principio, Arigó no quería aceptar lo que estaba pasando, y después de mucha resistencia por parte del médium, un día Arigó decide aceptar el consejo del espíritu del doctor Fritz y comienza a servir a la población. El primer día, regresó a la hacienda de su padre para buscar el crucifijo de madera que había arrollado a un agujero cuando era niño. Ese crucifijo le acompañó siempre en su obra mediúnica. Tiempo después, con la ayuda de José Nilo de Oliveira, Arigó conoció la doctrina espírita para poder comprender un poco sobre los fenómenos que le sucedieron. Hubo más de 2 millones de citas en poco más de 20 años de trabajo gratuito, y no fueron solo para brasileños. Muchas personas de diferentes nacionalidades como Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos fueron sanados por Arigó. Atendía un promedio de 200 personas al día, sin cobrar nada a cambio, y así lo hizo durante casi 2 décadas. A pesar de que ya conocía la codificación de la doctrina espírita, antes de iniciar el trabajo mediúnico, Arigó siempre rezaba las oraciones que había aprendido en la Iglesia Católica. En el año de 1956, el Colegio de Médicos de Minas Gerais abrió una demanda denunciando a Arigó por ser un curandero ilegal, y en el año de 1958 fue condenado a 15 meses de prisión, pero además de la pena ser reducida a la mitad, no fue detenido, pues al día siguiente del juicio recibió el indulto del entonces presidente de la República, Juscelino Kubitschek, cuyo la hija también había sido atendida por el médium, al ser diagnosticada con 2 cálculos renales. Pero en el año de 1964, Arigó rechazó el indulto y estuvo detenido durante 7 meses acusado de ejercicio ilegal de la medicina. Pero incluso dentro de la cárcel continuó su trabajo a los propios reclusos y también a la población que hacía enormes colas todos los días para ser atendida por él dentro de la prisión. En el año de 1963, 2 estadounidenses decidieron revisar las cirugías espirituales realizadas por Arigó. El doctor Henry Pucharich y el empresario Henry Belk, quien fue el fundador de una fundación para la investigación de fenómenos paranormales, fueron acompañados por 2 intérpretes y por el investigador espírita brasileño Jorge Grisini. El primer día se sorprendieron por lo que vieron y no entendían cómo era posible que Arigó realizaba tantas cirugías seguidas sin ninguna preparación, anestesia y con unas condiciones de higiene tan precarias. Y lo más intrigante era que después de que se realizaban las cirugías, Arigó no cerraba los cortes, que además de no tener ningún tipo de hemorragia, se curaron de forma natural. También informaron que los pacientes no sentían ningún dolor durante los procedimientos y que habían presenciado casos en que hubo un estancamiento de la sangre en las cirugías con un solo comando de voz. También notaron cuán claro era el cambio en la personalidad de Arigó cuando estaba en trance mediúnico bajo la influencia del espíritu del Dr. Fritz. Incluso cuando hablaba en alemán, que era un idioma que el medium nunca había estudiado. No todas las consultas requerían procedimientos quirúrgicos. En muchas de ellas, el Dr. Fritz solo escribía una receta médica que era mecanografiada allí mismo
por uno de sus ayudantes conocidos como Altimiro, quien, después de una cirugía de cataratas, comenzó a ayudar a Arigó en el trabajo del centro espírita. Pero, como no todos los casos eran curables, para estas personas el Dr. Fritz no realizó ningún procedimiento ni prescripción, solo informó que en este caso no podría intervenir. Y, aunque no preguntaba dónde vivía la gente, recetaba los medicamentos que podían conseguir en los países donde vivían. Y los diagnósticos se hacían con solo mirar a las personas. Y también podía medir su presión arterial con solo mirarlos. Otra prueba que llevó a cabo este equipo de investigadores fue confirmar que los pacientes no estaban bajo hipnosis, ya que todos afirmaban no sentir dolor. Los investigadores también fueron testigos de algunos fenómenos de efectos físicos, como objetos que volaban de los estantes a las manos del médium y la materialización de medicamentos que a veces salían de las manos de Arigó. Después de completar la investigación, el doctor Henry Pujarik, quien era conocido en los Estados Unidos por desenmascarar a ciertos ilusionistas, decidió hacer una última prueba. Tenía un tumor benigno en el brazo derecho, pero había optado por no extirparlo porque estaba demasiado cerca al nervio ulnar y a la arteria braquial, por lo que había una posibilidad muy alta de que sufriera alguna complicación. Un procedimiento de este tipo en los Estados Unidos requeriría un equipo calificado, anestesia, antibióticos y todo el proceso natural de la cirugía. Pero el Dr. Fritz, a través de Arigó, con su pequeño cuchillo en apenas 5 segundos, extirpó el tumor y lo entregó en las manos del médico. No suturó la incisión, no recetó ningún medicamento y no tenía antisépticos. El doctor Henry Pujarik colocó el tumor en un frasco de vidrio y llevó a Estados Unidos. Siguió monitoreando para ver si tenía alguna infección o problemas con la curación, pero todo salió perfectamente. Impresionados por los resultados de la investigación, los estudiosos norteamericanos regresaron con un contenedor lleno de equipos para continuar estudiando las cirugías espirituales del Dr. Fritz y lo que sucedía en José de Arigó. Separaron a un grupo de personas que ya habían sido diagnosticadas por los médicos, les hicieron las pruebas y los informes. Muchos de ellos ya no tenían esperanza. Después de ser vistos por Arigó y el Dr. Fritz, encontraron que en 96% de los casos los diagnósticos del Dr. Fritz eran correctos y el otro 4% informó que los médicos estaban equivocados. La investigación se interrumpió porque poco tiempo después fue cuando Arigó estuvo detenido durante 7 meses, pero con el material que se estudió pudieron comprobar que había algo más allá del conocimiento humano que estaba operando en José de Arigó cuando realizaba las cirugías espirituales. Dicen también los informes que Arigó ya había predicho cómo desencarnaría y por eso en el día de su accidente insistió en no ir acompañado en su carro. Su desencarnación causó mucha conmoción en ese momento y hasta el día de hoy es conocido como el mayor medium de curación brasileño y uno de los más grandes del mundo. Es importante enfatizar que la medicina terrenal nunca debe ser despreciada, pero también debemos preocuparnos por nuestra salud espiritual. Cuando la enfermedad se manifiesta en el cuerpo físico, es porque ya está presente en el perispíritu. De la misma manera que no solo resuelve tratar lo físico, tampoco resuelve tratar solo lo espiritual. Los dos tratamientos deben ir de la mano. En el futuro tendremos un video explicando un poco más sobre el trabajo mediúnico de José de Arigó y también para explicar un poco sobre la historia del Dr. Fritz.
Y el próximo viernes vamos a ver un poco sobre las almas gemelas. ¿Será que realmente existen? Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.